Soy rápida. Ahí vamos, ay, espera que... No te escuchaba porque me había sacado los auriculares. Ah, no, que soy rápida. Es rápida, Vane. Qué impresionante. Que la tenía clara con la tecnología. Cori, sé que te quedan unos minutitos. Quería cerrar nada más esto y así les podés compartir la invitación al trabajo. Bien. ¿Sí? Quería cerrar esto de lo de matrices, esto que tenía que ver con que entiendo que a veces es que no nos sentimos fuertes en las intervenciones que vamos a hacer, pero también pasa de que nosotros mismos ponemos expectativas muy altas en esta sensación o en esta necesidad de querer compensar la falta, y también llega un momento en que la frustración nuestra se hace muy, muy rápido y muy inminente, y hay veces que nos perdemos en ese camino, perdemos el objetivo y nuestras intervenciones en ese camino, nos desdibujamos del rol, y muchas veces nos pasa que no se tiene en cuenta eso y se cuida poco al que cuida, ¿no? Sí. Se cuida poco la salud del docente, se cuida poco el trabajo y lo que le pasa en este ida y vuelta al docente, y entonces eso no tampoco lo podemos dejar de tener en cuenta. Cuando nos metemos en el territorio y a laburar, el encuadre nos va a permitir justamente poder trabajar esas expectativas, poder trabajar esas frustraciones, saber que van a aparecer en el trabajo con el otro, en la empatía con el otro familia, el otro docente, el otro niño, y entonces en esas cuestiones es que no nos tenemos que perder, porque es una de las patitas que le quería sumar a lo que decía Laura, ¿no? Es uno de los pilares que también tenemos que tener en nuestra formación al momento de la intervención. Sí, yo lo único que quería agregar a esto que venían planteando en relación al sujeto idealizado y al sujeto que es que si nos quedamos parados en el lugar de evitar el dolor, que lo comprendo perfectamente, por supuesto, pero creo que si nos quedamos limitados ahí, no le estamos dando el debido y respetuoso lugar al sujeto que es. Entonces, comprendo por supuesto que es doloroso, pero digo, si abonamos a esta idea de la esperanza eterna, por ahí no contribuimos al necesario duelo que nos permite aceptar a este sujeto en lo que es, en lo que puede, en lo que desea, en lo que necesita y en cómo lo podemos acompañar. Y si me permiten, que ya ahí Agostina me está avisando que está saliendo, yo quería dejarles una invitación, un poco para continuar esto que plantea Caro, y que tiene que ver con concentrarnos en algo que es bastante complejo, pero que de alguna manera nos permite repensar esta cuestión de las etapas, ¿no? Cuando decíamos, pero si tiene 5 y tiene que hacer tal cosa, y si tiene 8 pero tiene que hacer tal otra, y en realidad me parece que sería más valioso que nosotros, en vez de pensar en estas cronologías etarias, ¿no? En pensar en las edades y en las estereotipias de lo que cada uno debe poder hacer en cada momento de su vida, nosotros podemos pensar en el proceso evolutivo que va desde las posibilidades sensoriales y motoras hacia, no digo hasta, digo hacia las posibilidades de representación que son necesarias para poder esperar otro tipo de lenguaje más allá del gestual, ¿no? Digo, ¿cómo se hace este pasaje de lo orgánico, de lo biológico, de lo interoceptivo, de lo propioceptivo y de lo exteroceptivo, hacia la construcción de lo simbólico? ¿Cómo es este pasaje? Y acá tenemos muchísimo para analizar, para pensar y para investigar, ¿no? ¿Cómo es este pasaje desde las muestras corporales, los gestos, los movimientos, los cambios tónicos, los sonidos,
que acompañados con la maduración, acompañados con la experiencia, y vuelvo sobre la maduración, y recordemos esto que dice Mirta, la maduración precede al aprendizaje. Sin la maduración necesaria, no hay aprendizaje posible, por más que nosotros tiremos de las hojitas, ¿no? Como decía Caro hace un ratito citando a Hoffman, no es tirando de las hojas. Entonces, a partir de este equipamiento biológico de base, que dice Mirta, trae el sujeto, con la posibilidad de la maduración, el desarrollo y el acompañamiento del otro, cómo se produce el pasaje a lo simbólico, a la representación, al pensamiento abstracto, ¿sí? Cómo se produce independientemente del momento de la vida, y por eso me parece muy interesante que podamos leer juntas la historia de Ana. Ana es una nena que a los 3 años y medio llega, como puede, es llevada al consultorio de Mirta y empieza un proceso terapéutico que ella la acompaña como fonoaudióloga, como psicomotricista. Y es muy interesante ver el proceso de transformación que se produce en la mamá, en el papá, en la abuela de Ana, en la medida que la comunicación entre Mirta y Ana empieza a aparecer. Y hay un momento que a mí me gustaría que ustedes me digan después a mí cuál es ese momento, ese episodio exacto en el que se puede dar cuenta de que ese pensamiento abstracto que parecía que no iba a aparecer nunca, surge en un momento de actividad espontánea que Mirta genera después de muchos encuentros con Ana, ¿no? Entonces a mí me gustaría que ustedes lean ese texto, no es muy extenso, es un texto muy, muy amigable, no es muy técnico, si bien tiene contenido teórico, pero a mí me gustaría que ustedes atraviesen esta historia desde el primer encuentro, desde la primera entrevista, desde la primera aparición de Ana en la vida de Mirta, cómo se produce este proceso de transformación, y cada uno de los actores de esta historia se va transformando y se produce una transformación dialéctica. Porque Mirta va a la casa y se empiezan a cambiar las configuraciones familiares, los dispositivos alrededor de los cuales y sobre los que Ana permanece, pasa de la sillita donde estaba sentada el primer día que llegó a un espacio adecuado para que ella pueda explorar sus posibilidades motoras, y cómo los demás empiezan a reconocer a Ana como sujeto, siendo que cuando llega la primera vez a la consulta es depositada prácticamente como una cosa. Y en la medida en que Ana empieza a ser percibida y reconocida como un sujeto, empieza un proceso de transformación interna que le permite empezar a conectarse con los demás, y en ese ir y venir, en esa dialéctica de la transformación, empieza Ana a aparecer, a emerger de sí misma, a construir su subjetividad. Así que la invitación es esa, lo que les propongo. El texto ya está subido en el aula, se llama El devenir de la mirada, está en el apartado sitios, ustedes lo linkean ahí y les va a aparecer una página donde está el texto completo, y lo que les propongo, yo abro un foro, y lo que les pido es que hagamos preguntas, en principio, solamente preguntas que abran, y cuando nos volvamos a encontrar, retomamos esas preguntas y vamos charlando a partir de ahí. ¿Qué les parece? Cori, podemos seguir el diálogo así, no sé qué dice Caro. En otro encuentro. Sí, seguir dialogando, ¿no? Nosotras nos encontramos todos los viernes, y la idea es poder hacer la continuación. Por mi parte, ningún problema. Lo único, tengo esta limitación horaria, por eso cuanto antes empecemos para mí mejor. Pero sí, a disposición. Perfecto. Entonces ya pautamos próximo viernes. Si están ¿Bien? de acuerdo, sí. Buenísimo.
¿Sí? Sí, Y sí, mientras sí, nos vamos sí, encontrando en el foro totalmente. y vamos charlando. ¿Sí? Bien. Cori, Entonces, ¿querés que te sí. sume en el grupo de WhatsApp de práctica, que también está Caro? ¿Querés que te sume ahí para, qué sé yo, novedades, o si querés recordar la lectura para, no sé, viste esa, que por ahí nos facilita? ¿O vos Sí, sí, tenés sí. grupo con las chicas? No tengo y estaría bueno, porque lo que más estamos utilizando es la mensajería interna, pero no todas están ahí respondiendo, así que si no les parece demasiado invasivo, yo no tengo problema. No, al No, no, por el contrario. contrario, porque Cori, a ver, esto justamente iba a abrir conceptos, iba a abrir situaciones, iba a estar la articulación de las cátedras, pero por sobre todo esto, a ver, esto que traía Lauri, que decía, ¿no? Estamos hablando de los primeros años, y ella se iba representando en su imagen mental sus alumnos, ¿no? De 8, de 6, de 7, de 9, todos los que ha acompañado. ¿Por qué? Por esto mismo que decís, ¿no? Y que tenemos que seguir profundizando. Como de esto, de lo orgánico, a través de las experiencias, va haciendo ese caminito a lo simbólico, a lo representacional, y por qué en un niño que no está alfabetizado y empieza a transitar por nivel secundario, queremos tironearlo, ¿no? Para que se alfabetice, para que aprenda, o nos pasa también en segundo ciclo, no me refiero a los primeros ciclos, porque como que todavía sigue siendo más esperable que el otro se alfabetice, ¿no? Exacto. Hablo de un segundo ciclo, hablo de secundario, y no está haciendo, y entonces, y ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, No estamos entonces, retomando esto, digo, pensamos en un itinerario en el desarrollo independientemente de lo etario, independientemente de la edad. Pensamos en ese proceso desde lo sensoriomotor hacia lo simbólico y la representación, independientemente de la edad del sujeto, porque si nos ponemos de acuerdo en esto, después nos va a resultar muy sencillo pensar en el itinerario de maduración como un organizador de la tarea. ¿Sí? Ahí vamos. Totalmente, Ahí totalmente. vamos. Por Ese eso es lo que nuestro vos objetivo. Bien, perfecto. Continuamos entonces el viernes que viene en este espacio, y después de las 5 seguimos trabajando con las chicas en las otras cátedras. No es que no tienen articulación, no es que no tienen articulación, sino que por ahí podemos empezar a profundizar en otros textos que tienen que ver con algunas cuestiones como el de abordaje o de currículum, los sujetos con discapacidad, para ir entendiendo y aproximándonos también al sujeto con discapacidad intelectual, ¿no? Muy Van bien, haciendo un entonces, nuevo a la misma 15 batidora por fechas, el mismo Vaticanal. exactamente. Vane nos genera el ID y después nos pasa. Gracias, Cori. Prometo que la próxima hablo menos y escucho más. No, estuviste muy bien, la idea era esta. Gracias. Chao, Muchas Cori, gracias. Gracias. Nada. Tengo una Bueno. duda con Itatí, chicas, porque en la segunda vez que salimos, yo puse en el grupo, si entrábamos otra vez, estábamos entusiasmadas, y Itatí puso, sí, se hace corto el tiempo, pero no está Itatí acá, digo, ¿se enteró que había que volver a entrar? Profe, mientras usted decía que estaban entusiasmadas, Carolina seguía hablando. Claro, ella entró, ella salió y entró, yo hasta que volví a buscar el link, todo, pero Itatí, Ahí le mando ¿se un enteró? WhatsApp. Porque me parece que Itatí como que se cortó y se quedó ahí. No, pero para eso Vane nos está grabando la clase. Después vamos a ir. Buenísimo, Vane, muy bien. Gracias. Ahí le mandé por las dudas a Tati que nos volvimos a conectar. Tarda un Muy poco en bien. subirlo. Sí, porque había quedado medio confuso. Nosotros nunca nos alcanzan los 40 minutos. Lo único que sabemos es que tenemos que terminar antes de las 6 de la tarde. Es lo único que sabemos. Claro. Después Yo arrancamos entré y un poco vamos más renovando tarde, el crédito. así Esto es que peor después que la voy a crédito ver en la fiscal. clase. Vamos renovando el crédito. Bueno, la idea es esta, poder continuar trabajando con Cori y en lo posible que se vaya sumando Laura a estos encuentros para ir trabajando como la base, ¿no?
Desde la cátedra de comunicación, de atención temprana y de práctica, la base justamente de este sustento teórico, que no va a ser el único, porque después en la segunda parte, después de que se vaya Cori a las 5, poder empezar a profundizar y poder empezar a pensar el sujeto con discapacidad intelectual, ¿no? Porque también nos va sucediendo estas cuestiones. Bueno, nos trae, por ejemplo, este texto maravilloso de esta transformación de Ana, ¿no? Y nos trae a Ana con una multidiscapacidad, ¿no? Y a veces para los que transitamos las escuelas especiales, más que nada en relación a este distrito, que se acuerdan que nosotros ya estuvimos hablando, de las características que tienen las escuelas especiales nuestras, es que tienen muchos servicios agregados, no es solo de discapacidad intelectual, no solo atendemos eso, pero también nos sucede de que pareciera que se hace muy dificultoso poder hacer intervenciones con un niño solo con discapacidad intelectual, ¿no? Pareciera que cuando, de hecho en el TAIM, los años anteriores, fueron apareciendo esto que les voy a decir ahora, y lo hemos charlado con las chicas que se han recibido el año pasado de cuarto, que es esto que pareciera que la discapacidad, no por el texto de Cori, no me refiero a eso, sino que la discapacidad pareciera que solo era visible, ¿no? La sensorial, la motora, ¿no? Y que, por ejemplo, aquellos que tienen trastornos de la personalidad, o que tienen autismo, o que tienen Asperger, o que tienen una discapacidad intelectual, como no es visible, pareciera que no, ¿no? Y entonces un niño con TEA quizás es un niño caprichoso, es un niño que no tiene límites, y por ahí un niño con discapacidad o un joven con discapacidad intelectual es un perezoso, es un vago, es un sobreprotegido, ¿no? No avanza y no aprende porque no quiere, porque los papás lo consienten. Por eso es importante que hagamos base en esto que tiene que ver con el desarrollo, con los primeros años, porque después lo vamos a ir pudiendo, ¿no?, traspolar en cada momento y en cada situación áulica que tengamos, porque no lo vamos a poder pensar desde esto que decía Cori, ¿no? El itinerario madurativo. No es que vamos a hacer que nuestros alumnos de 14 años hagamos casitas, ¿no? Pues si uno mirara la psicomotricidad operativa y preparar un encuadre, no porque no se pudiera hacer, sino porque uno no va a proponerle que juega a la casita, que juega a la mamá con 14 años. Pero sí, este itinerario madurativo hace que yo tenga que saber que no va a aparecer la palabra, o que no va a aparecer la escritura, o que no va a aparecer el nombre, o que esta construcción del esquema corporal y de imagen corporal es la que da el resultado de la figura humana, o sea que no va a aparecer el dibujo, su expresión, que no es un sujeto que lo dejan ser, no es un sujeto que tenga que dejar su impronta en este mundo, no, si es un sujeto pasivo, en el que solamente las intervenciones nuestras van a ser como hacedores, de ir poniéndole a este sujeto intervenciones, y este no tiene la posibilidad de ser, no le creamos las necesidades y no le generamos las experiencias para poder transitar, nos vamos a encontrar que este itinerario madurativo no va a seguir, como tendría que seguir, y nos vamos a encontrar con estos chicos que tienen obturado esto. Entonces, ¿cómo va a aparecer la escritura del nombre propio si hay una obturación, pasó algo en esta constitución subjetiva? Yo escribo mi nombre porque tengo que dejar huella que yo estuve por ahí. Yo dejo huella en una hoja de que transité por ahí, no porque escriba 100 veces mi nombre hasta que me aprenda los gráficos de lo que son las letras que componen mi nombre, sino porque yo tengo que dejar algo ahí, ¿no? Y cuando me quiero comunicar con el otro, es también desde esta necesidad de decirle al otro, todo en esto en cuestiones conscientes e inconscientes también hablamos, ¿no? Le tengo que dejar al otro, le tengo que comunicar al otro lo que me está pasando. Si no tengo ese deseo
de lo que hablaba Cori, ¿no? Si no está ese deseo, no dejo que aparezca esta necesidad, no tengo la intención, no va a aparecer el habla, el lenguaje, la palabra o la comunicación a través de un pictograma, si no me están dando la oportunidad de ser, de contarle al mundo algo que quiero contar. ¿Sí? Por eso es importante que hagamos base en esto, para después poder ir profundizando en lo que tiene que ver con el sujeto con discapacidad intelectual. Así que esa es mi propuesta, ir dividiendo nuestros encuentros en estos dos momentos. ¿Sí? Y lo que tengo para seguir trabajando para esta semana es lo que ya les di de la Cátedra de Lenguaje y Comunicación, sumo a la propuesta de Cori, y a su vez estamos armando ahí el cronograma con Laura para las próximas semanas, ¿no, Laura? Con respecto a todas las cátedras, seguramente les voy a estar avisando que la semana próxima voy a estar subiendo otra actividad con otro material para las cátedras de abordaje, sujeto y currículum, ¿no? En textos que guarden relación con esto de conocer más al sujeto con discapacidad intelectual. Lauri. No, claro, yo creo que ya hemos dicho mucho. Vuelvo por ahí a las invitaciones que vamos a ir haciendo también con las didácticas, con los ateneos, porque a todo eso también hay que pensarlo en las propuestas de enseñanza. O sea, todo esto que estamos hablando no está desarticulado del momento en el aula y del momento de enseñar. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, como decía Caro recién, hacer una propuesta, por ejemplo, con el nombre propio, y que la intervención sea repetir las letras y repetirlas hasta que las aprendas entre comillas, sino que simplemente tengas una copia, a poder pensar una secuencia didáctica para el nombre propio. Yo siempre recuerdo en una lectura de un texto de Emilia Ferreiro que ella dice la carga emocional que tiene el nombre propio, que no es cualquier escritura. Y digamos que eso a mí me marcó, porque uno dice, bueno, que se aprende el nombre, el apellido y el número de documento, pero eso es parte de la construcción de su identidad. Y desde ese lugar, pensar una didáctica para armar una secuencia, por ejemplo, para trabajar con el nombre propio, no es fácil. Es más fácil hacer un cartel con el nombre, hacerle puntito para que pase el lápiz, y esa misma situación se transforma en una situación habitual, que no estaría mal que haya una situación habitual didáctica, ¿no? Pero lo que se transforma es una actividad sistematizada sin sentido, que no es lo mismo que una actividad habitual. Entonces, claro, pero no esa, todo esto, justamente, pero no esa, no la de el punteo del nombre, el puntillismo del nombre para unir, ir haciendo los trazos, uniendo y escribiendo lo que queremos que es escribir el nombre, sino en esto de dejar una huella. Si voy a hacer un trabajo, voy a hacer un dibujo, tiene que aparecer mi nombre. Si estamos trabajando situaciones habituales del aula, y lo que estamos trabajando es que en el primer momento nosotros tenemos nuestras bolsitas, nuestras cajitas, con nuestros elementos para cepillarnos los dientes, las vamos la mano, lo que fuera de una situación habitual de una rutina áulica, y está mi nombre, no es lo mismo reconocerlo, porque es reconocerse uno en ese aula, y en la importancia de estar uno en ese aula, a que solamente sea en esta cuestión repetitiva, ¿no? Conductista, estímulo-respuesta, ¿no? En la que aparecen algunas de las prácticas docentes dentro del aula de educación especial. a veces digo, hoy hubo un montón de información, 2 horas casi, ¿no? Mucha información. Nada de lo que estuvimos ahí, que podría haber sido hasta un conversatorio de nosotras tres, ¿no? Un conversatorio de marcos teóricos, que eso también por ahí en algún momento está lindo pensarlo y compartirlo con los estudiantes de los recorridos formativos de nosotras y cómo nos vamos encontrando. Nada de esto está desarticulado, vuelvo a nuestra tarea, que son las propuestas de enseñanza. Parece que es información que está fragmentada, pero en realidad, en la medida que la vayamos caminando, vamos a ver cómo todo nos va a brindar herramientas para pensar, analizar nuestra labor.
Esto que pasó hoy, de este conversatorio que habla Laura, ¿no? Entre nosotras tres, y a ustedes como espectadores, justamente no venía desde ese planteo el encuentro, sino venía en esto de que ustedes puedan ver cómo las cátedras, los espacios, los marcos teóricos y los textos guardan todo el tiempo relación en la intención de nuestra práctica docente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de intervenciones, cuando hablamos de intervenciones pedagógicas y didácticas, cuando uno habla de un plan de clase, cuando habla de tareas habituales, cuando habla de diseño curricular, todo esto tendría que estar pasando por nuestras cabezas, que no es poco, justamente, ¿no? Al momento de decidir armar una planificación, pensar en un proyecto, hacer una intervención con un alumno o alumna, es justamente en nuestra cabeza tendrían que estar pasando y interconectándose todo esto que se interconectó y pasó hoy. Que escuchaba, por ahí iba relacionando con todos los textos que había leído durante la semana. Apareció la palabra observación, y en el texto que nos dio Cori de Ana Tardos, donde cita a Emi Pique, habló de la observación. Después se hablaba como de la sobreestimulación, que es lo que habla Chokler. Entonces, todas las palabras que se me iban viniendo todos los textos que había leído o los videos que había visto. Bien, Sofi, y cómo empiezan a tomar otra significación, ¿no? Tal cual. Toman otra dimensión, que eso también lo veníamos conversando, como estas palabras no son solo palabras que se eligen al azar en la escritura de un texto, encierran en sí todo un marco teórico, ¿no? Y entonces empiezan en nosotros a tomar en este proceso de aprendizaje otra significación. Por eso cuando vuelven a los textos, como hizo el comentario Araceli, Cami y Vane en el foro, lo pueden leer desde otro lugar, y les aparece y reaparecen otras cuestiones. Bueno, te invito, Sofi, a que participes en el foro y justamente expongas esto que te pasó, lo viviste in situ, las chicas lo escribieron, cuando lo leyeron les pasó, bueno, ahora lo viviste in situ, lo viste. Bueno, contalo en el foro, así los otros también van pudiendo compartir esta experiencia, que seguramente es lo que les pasó, lo que les está pasando y lo que les va a pasar. Cami, estuviste callada también. Yo me hablo todo, pero vos estuviste callada. Es raro que esté callada, ¿no? Encima llegué tarde. Por eso. Te has quedado ahí medio abandonada. Un poco se me venía a la mente la conferencia que había propuesto Laura con las didácticas y el tema de la intervención y de poder pensar la intervención juntos, y de si bien que tenía un criterio, ¿no? Como que decía que cada intervención se va a formular a partir de la observación de ese momento puntual o de esa secuencia puntual. Entonces se me venía un poco también, bueno, el tema de los videos. Caro, esa conferencia es la de Sadowski y Delia Lerner. Nosotras ahí, esa fue una invitación de Patricia Fosco y de Silvia Di Croce, y se fueron sumando otros docentes, y bueno, ahí estamos, ellas ya vienen trabajando con otros años, pero estamos organizando una propuesta con segundo y tercero especial para trabajar sobre esas conferencias. Yo voy a tratar de avisarte con tiempo, para ver si vos podés hacerte el huequito en tu agenda y estar, porque va a ser bien del piso de lo didáctico. No, yo mientras ustedes hablaban anoté igual un montón de cosas, pero me quedó mucho eso que dijo Cori de no perder de vista lo que se está observando y que se está observando a un sujeto. Eso me pareció súper importante. Y anoté todos los textos, los autores, todo para después fijarme. Porque la observación es una técnica, ¿no? Pero la observación con sentido es mucho más que una técnica, ¿no? Si solamente me remito a decir observación 2 puntos, busco la definición en el diccionario, me va a decir una cuestión técnica. Y la observación que estamos proponiendo justamente viene con otro sentido, viene con un sentido de poder detenerme a mirar al otro. ¿Cómo, Sofía?
que va más allá de los ojos o de la vista, la observación. Exactamente. Viene con un sentido y con una intención. Las primeras veces que uno observa es gracioso porque está como en alerta todo el tiempo. Después cuando miraba el video de Mr. Chocolate, me reía porque había otra señora que no sé quién es, que también intervenía, ¿no? En la charla, pero lo hacía como de manera como más corporal y más, no violenta, ¿no? Pero con un poco más de Energía. Sí, entonces me reía porque digo, uy, ya voy a estar mirando todo ahora. Sí, y esta cuestión, mira, en el texto que ustedes van a leer que propone Cori, hay algo que es maravilloso que trae Mirta y que es lo que propone. Cuando uno, y está en el texto también de Ana Tardó, ¿no? Que dice, esta observación es una técnica, pero esta observación situada con una intención viene a poner en el tapete en el que aparezcan en los registros estas cuestiones que tienen que ver netamente con lo que estoy mirando, y no con lo que creo interpretar de lo que estoy mirando. Por eso ese texto, Mirta hace el recorrido y el registro y el detalle de lo que va sucediendo en cada sesión, y no solo lo que ella creyera que está pasando en esa sesión, ¿no? No es lo mismo hacer la descripción de un intercambio de una mamá con un bebé, y hacer la descripción lisa y llana del bebé, y hacer la descripción del cuerpo del bebé, del tono del bebé, del gesto de la mamá, de la mirada de la mamá, del tono muscular de la mamá, y ese intercambio de ida y vuelta a decir, ah, la madre estaba nerviosa, la madre estaba relajada, la madre le quería proponer esto, el nene eso no lo quería. Van a ir observando y van a ir viendo y trabajando seguramente mucho con Cori esto de la observación, van a ver ahí cuál es la diferencia cuando me paro desde la intención. Bueno, Cuando eso pasa tomo mucho registro cuando... de estas cuestiones que son netamente, ahí está diciendo que quedan 6 minutos, netamente del registro de observación, porque cuando vos lo haces sin poner tu subjetividad en eso que estás mirando, ¿no? No cometés errores en el momento de pensar la intervención. Bueno, cuando uno construye la carpeta de práctica, nos pasaba todo el tiempo eso. Con los apuntes ir a escribir, a redactar, ¿no? Y después decir, bueno, no, esto no, porque que no tenía que interpelar en ningún momento lo subjetivo, y bueno, eso nos pasaba todo el tiempo al momento de escribir. Claro, o dando por sentado cuestiones del otro, ¿no? No sabe leer por tal cosa, no aprendió por tal otra, no le gusta matemática por tal otra. No, Sofi, no nos volvemos a conectar. No nos volvemos a conectar. Ya está, porque les va a explotar la cabeza. ¿Sí? Porque, ¿sabes? En esto, Cami, no solo en la intervención, sino después en la escritura de informes, que lo vamos a ver desde abordaje psicopedagógico, y lo quiero trabajar mucho con Laura, que me encanta la manera que tiene para escribir informes, es que después aparece en el docente todo el tiempo en ese informe, no lo que el otro sabe hacer y de dónde está parado, sino todo lo que yo creo que debería estar haciendo. Y es una diferencia, pero abismal, en nuestras intervenciones, y sin embargo, si uno hace recorrida de varios legajos, de trayectorias educativas, nos vamos a estar encontrando muchas veces con ese tipo de informes, ¿no? Y es porque tenemos muy flojita la observación. Es un ejercicio. Bueno, mis queridas. Caro, ¿Qué? a mí por ahí, el encuentro que viene, me gustaría hablar un poco sobre la imagen que nos pusiste en la... Se te cortó, Sofi. La imagen que nos pusiste en el montaje. A la viñeta. Sí. Ah, bien. Perfecto.
la viñeta que aparece en prácticas del lenguaje, en el lenguaje de comunicación. Abordaje psicopedagógico. Ah, perfecto, un abordaje psicopedagógico, que es la propuesta. Es el tema central de la educación especial, justamente, pero también ahora, cuando conocí aquella viñeta, la vi en la formación, cuando andábamos recorriendo con Laura, y la vi desde un lugar, solo desde la educación especial. Hoy, cuando la vuelvo a mirar, me tengo que parar en la educación inclusiva. ¿No? Bueno, así que dale, charlamos sobre eso. Yo les quería compartir porque el otro día había contado lo que me pasó con mi hermana y me acordaba de lo del espiral, porque les cuento la novela, que bueno, la profesora cambió, ¿no?, su intervención y estuvo, parece que pensando otras formas y otras maneras. Y entonces, bueno, nada, es verdad esto, ¿no?, de todo el tiempo repensar el camino por el cual andamos. Todo el tiempo, Cami, todo el tiempo. Y también entender al otro. ¿Viste que te dije lo de la profe? Bueno, pero también hay que entender que, bueno, que hay que tener cuidado con las cosas que uno dice. Totalmente. Porque puede lastimar la subjetividad de los otros. Totalmente, por eso yo te decía, no voy a salir en defensa del profe, pero sí estamos dentro del encuadre del profesorado, y que vos vas a ser futura docente. No solo tenés que tener en cuenta eso, sino esto que yo les decía, ¿quién cuida al que cuida? ¿No? También dentro de las cosas que nos pasan a nosotros, a veces damos respuestas en posiciones defensivas, y damos respuestas porque pareciera que tenemos que salir rápidamente. Bueno, pero eso es como una vez habíamos leído un texto de práctica, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que hablaba de los actores y de cómo la misma persona era un distinto actor en distintas situaciones, como en... Bien. Yo lo que quería rescatar era esto, Cami. Somos uno solo. Sí. El que es docente, quizás es mamá, quizás es hermana, quizás es hija, quizás es esposa, quizás es novia, ¿no? El compañero pasa lo mismo, el compañero con el que estamos cursando. También tiene distintos roles y atraviesa distintas situaciones. A los niños que vamos a acompañar también tienen distintas historias. No, sí, yo lo comprendo perfectamente. Parece difícil, pero siempre tenemos que estar tratando en nuestra profesión de posicionarnos desde ese lugar, que el otro también tiene una historicidad. Y eso no significa justificar las malas intervenciones. Eso no es decir, estuvo re bien que contestara así, estuvo genial, porque como le está atravesando esto, estuvo divino, no pasa nada si le hirió al otro, no pasa nada si lo lastimó, no, sí pasan muchas cosas, ¿no? El tema es este. Sí, no son tiempos fáciles para nadie, todos lo sabemos, ni para los docentes, ni para la familia, ni para nadie en general. Pero me pone contenta que hoy éramos como 9, re bien. Sí, qué suerte igual que esa docente pudo dar una vueltita. Sí, fue bueno. Estuvo bueno. Buenísimo. Bueno, chicas, ya nos debe quedar nada de minutito. Un minuto. Así que nos vamos, un minutito, mira. Nos vamos despidiendo. Gracias por la disponibilidad, gracias por los que se pudieron... profe, Laura, sí. Antes que se termine el minuto, Itatí propuso que quería organizar un Zoom para despedir a Camacho. Ah, bueno, no sé si Silvia va, digamos, vieron que no contestó en los Messenger. No, ella nos dijo que... Jubiló por completo. No, está todavía como transitándolo, me
parece. Entonces, emocionalmente Pobre. está muy conmovida y no se expone. Hoy en la radio, todo el primer bloque va a ser dedicado a ella, va a haber Bueno. saludos